Bueno, pues empezamos ya. Mi nombre es Arantxa de Nemesio Lamar. Voy a explicaros un poco mi trayectoria y lo que es el estudio y bueno, la forma de trabajar que tenemos, y os mostraremos algunas obras de las más simbólicas, las más emblemáticas y algunas de las más recientes. Entonces, como va a ser una charla, os voy a ir contando cosas. Si tenéis alguna pregunta o queréis parar alguna cosa puntual, no hay ningún problema en que preguntéis y lo explicamos, ¿vale? Bueno, pues os cuento. Os voy a decir un poquitín la trayectoria. Yo soy decoradora, estudié, bueno, en el año 95 terminé los estudios de decoración. En esa época, pues bueno, había lo mismo, problemas de crisis, de no había mucho trabajo y bueno, pues intenté buscar opciones diferentes de trabajo para completar los estudios. Pues mientras se iban saliendo cosillas, completé haciendo delineación. Posteriormente, pues bueno, seguí haciendo muchísimos cursos, era cuando se empezaba a hacer AutoCAD en 3D, en 2 dimensiones, todo tipo de formación complementaria. Y a raíz de ahí, bueno, pues fueron saliendo diferentes clientes muy particulares para hacer pues pequeñas reformitas, sobre todo más amueblamiento o diseño de estancias y bueno, un poco más puntuales. Y ya por el año 2000, más o menos, es cuando empezó. Bueno, pues entré en una empresa que se llama GESproject, en la cual hacíamos pues proyectos había gestión integral de obras, proyectos y dirección de obra. Y en esta empresa lo que hicimos fue empezar a desarrollar a nivel nacional, por toda España, centros comerciales, sobre todo perfumerías, oficinas bancarias y bueno, pues todo locales de marcas, de empresas corporativas. Actualmente, aparte de esos inicios, que fue ya cuando empezó a formarse todo el tema de decoración pura, pues bueno, tengo un estudio de interiorismo que se llama Dene Lamar, desde los inicios que terminé. A la vez, con el tiempo, pues ya en el 2017 formamos una empresa que se llama Campa y Lamar, y esta empresa, pues el 50% soy yo, el otro 50% es mi socio, que es Campa, pero que fue el jefe que tuve durante los años que estuve en la empresa de GESproject. Entonces, bueno, pues vino crisis, desapareció esa empresa, se tuvo que ir disolviendo y creamos esta empresa en la que seguimos haciendo un poquitín todo lo que hacíamos antes de proyectos y direcciones de obra, no tanto a nivel nacional, sino ya más centrados en la zona donde vivimos. Bueno, yo soy de Cantabria, de Santander, entonces estamos más centrados en la zona norte. Y entonces utilizamos la empresa para hacer pues la gestión de project manager, la gestión de obras. O sea, nosotros hacemos los proyectos y la empresa hacemos la gestión y la coordinación. Podéis ver, bueno, en la página web tengo puesta... a ver, no ha salido, perdón. Vale. Podéis entrar en la página web, aunque está un poquito, la estoy actualizando ahora, en la que podéis ver pues, bueno, de los últimos trabajos y se van incluyendo un poquitín el desarrollo de cómo trabajamos y todo. Entonces, nosotros abarcamos todo tipo de trabajos, bien sea para particulares o bien sea para empresas o entidades corporativas. El tipo de clientes que tenemos, lo mismo, hacemos residencial, que puede ser viviendas unifamiliares, viviendas obra nueva, reforma integral, reforma parcial o locales comerciales de todo tipo, bares, oficinas, todo tipo de trabajos. Lo que es la filosofía que tenemos que en el estudio y lo que más damos importancia es siempre al cliente, que es único y exclusivo. O sea, cuando entra un cliente por la oficina, por el estudio, es totalmente independiente y totalmente distinto a cualquiera de los anteriores. O sea, nunca le hacemos un copia y pega de los proyectos ni nada. O sea, todo lo que se hace para ese cliente es adaptado únicamente a él. Intentamos que sea, pues eso, conocerles mucho, hablar mucho con ellos para saber pues, cuáles son los gustos que ellos tienen o cuáles son las necesidades que tienen, para que traducirlo y llevarlo, pues muchas veces te vienen con pisos muy pequeños donde quieren meter muchas cosas, pues bueno, hay que intentar con todo lo que quieren, intentar adaptarlo y aconsejarles todo lo más posible. Lo que intentamos siempre es, pues bueno, la frase que tenemos siempre es hacer realidad el sueño de nuestros clientes. Es lo que os explicaba, vienen muchas veces con muchas ideas que quieren incorporar muchísimas cosas,
o conceptos o acabados o cosas que luego las tienes que traducir y no son ejecutables en sus obras, por su local, por su vivienda, o bueno, pues adaptamos. Por eso es personal e interferible, cada cliente es totalmente, les hacemos que se sientan pues eso, únicos. Esto es un poco lo que os contábamos antes, que aparte eso, de clientes particulares o clientes de marcas corporativas, hacemos pues eso, para empresas también, para todo el desarrollo de marca, o pues también con el tema de la empresa de Campa y la Mar, también llevamos pues el tema de comunidades, fachadas, ahora que hay mucho trabajo en el sentido de eficiencia energética y bueno, tratamientos de fachadas ATE o muros o fachadas ventiladas, pues en eso también estamos un poco metidos. Os voy a enseñar un poquito obras así un poco más significativas que podamos tener para, bueno, pues para que veáis que a cada uno le hacemos cosas totalmente diferentes y sí que nos gusta también pues innovar siempre. Estamos en continuo desarrollo de conocimientos de materiales nuevos, de productos nuevos, cómo aplicarles a las obras, pues asistir a ferias para ver todas las novedades o ir a fábricas, pues en eso estamos bastante mentalizados de que es la única forma de poder destacar un poco sobre los demás también. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta es la oficina que os decía antes, que es GES Project, era donde, bueno, pues una de las obras importantes que hicimos fue este local, eran dos plantas de oficina y como veis, pues bueno, la fachada estaba combinada, estaba dentro de un centro comercial, que era un centro de negocios, y como veis, pues toda esa fachada que vemos efecto madera es un material que conoceréis que es Trespa. Toda esa imagen, que es un poco el símbolo que tenemos de la empresa, es todo en chapas de acero, raspado. Pues eso, jugamos mucho con detalles de experimentar con las empresas que trabajamos, de metalisterías o de diseño de rótulos, pues que nos trabajasen todos esos tipos de acabados. Aquí está combinado pues con un tipo de, como si fuese una fachada ventilada, con cerámica. Bueno, así sí, ahí se ve. Y esto, por ejemplo, pues es la escalera, que bueno, pues el desarrollo de ella está solamente sustentada por el pilar de central. Todos esos materiales que utilizamos, pues tanto los pendaños, pues eran en chapa, que era, bueno, pues la llaman metal print, bueno, que era un metal entero, o sea, machacado y raspado. Y luego toda la llanta entera de la escalera, pues como veis, está formada en acero corten, donde metíamos la luna de vidrio para hacer el pasamanos. Pues bueno, es una escalera que la verdad bastante compleja y bueno, pues ahí ves. Esto, por ejemplo, es la sala de reuniones de la misma oficina. Sí que nos gustaba ya, esta ya tiene bastante tiempo, y sí que nos gustaba pues meter la iluminación indirecta, que la metíamos pues, a través de esos foseados que hay perimetrales, donde escondíamos el aire acondicionado y todas las rejillas. Este es el núcleo de la escalera y bueno, pues en la parte central, como teníamos bastante altura, pues ese plafón que se ve en la parte superior, todo eso pues era un plafón de metacrilato retroiluminado totalmente, que se ve en esta fotografía que vemos aquí. Por ejemplo, en esta oficina pues teníamos una zona que era como más noble, que serían los despachos, y la otra parte de la oficina pues más técnica, que es donde teníamos pues toda la parte de trabajo, de alineación y de estudio. Entonces la zona de despachos está pues con suelo con tarimas tipo madera. Los techos eran láminas voladas con iluminación retroiluminada en madera también, donde escondíamos también la rejilla lineal del aire. Bueno, aquí veis un poquitín puertas de, pues aquí este local tenía unos 2,90 de altura, prácticamente 2,80, 2,90, puertas de suelo a techo. Y aquí veis un poco el mismo concepto de la iluminación retroiluminada, que en todo el lineal entero, pues que serían 6 metros de... En el techo veis las dos franjas de iluminación, pues en continuo. Por ejemplo, las mesas que tenemos ahí puestas fue un diseño también nuestro. Todo lo personalizamos. Intentamos que esto éramos nosotros mismos, pero lo que intentáramos era que fuesen cosas totalmente diferentes. Ese tipo de mesa pues no es la típica mesa de mercado, y es una mesa que diseñamos, donde metíamos cables por debajo. Teníamos en la mesa central un cajón, bueno, pues antes utilizábamos mucho más los planos en papel, los usamos en papel vegetal, y lo empleábamos pues para poder superponerles y ver un poquitín con la iluminación por debajo, pues poder trabajar con ellos más al detalle.
Luego, por ejemplo, pues una obra residencial, que esta reforma fue una reforma integral. Y bueno, pues en esta, todo lo que estáis viendo ahí de fachada, aunque igual está un poco lejos, no se aprecia, pues el tratamiento que le dimos a la fachada era a través de unos tratamientos en pintura, una pintura especial que hacía el efecto de un hormigón. O sea, que todo lo que estamos viendo no es hormigón, la parte delantera. Y la parte trasera sí que es una fachada ventilada. Y lo que comentábamos, que cada cliente le buscamos siempre en sus obras un punto diferencial. Por ejemplo, en esta obra, todo lo que era la celosía, el cierre de la finca y todo, pues hicimos un entramado de este tipo, y la entrada, que tiene esa forma de L, es un concepto que hemos repetido en el interior de la vivienda, de diferentes maneras y con diferentes materiales, pero ha sido como una seña que se ha ido metiendo en todo el proyecto. Aquí veis, es la puerta corredera para acceso al garaje, o sea, a los coches, y bueno, pues todo ese entramado entero. Esto es todo en acero corten. Entonces, esa L que os comentaba lo hicimos también en la entrada. Esta es la puerta principal, lo que hemos visto, la puerta por fuera es en acero corten, y todo el interior lo hicimos con palillería, que lo que enmarca es, si veis en los laterales, dos estancias. Una tenemos un baño, en el otro teníamos una habitación. Y todo totalmente enrasado. Lo único, bueno, vemos las manillas, pero es todo totalmente enrasado. Aquí vemos el detalle. Esto, por ejemplo, pues lo mismo, ese tipo de escalera entera volada. Si veis ahí en la parte inferior que tenemos, no sé si se ve, no sé si veis, bueno, la parte inferior tiene como una zona más rectangular, pues ahí aprovechamos para hacer unos cajones, pues bueno, para poder guardar pues mantas o material que tienes en la zona del salón, que esa sería la zona del salón. En esta vivienda, por ejemplo, utilizamos microcemento para emplearlo en toda la estancia, tanto abajo como arriba, y en zonas, o sea, en las dos plantas. En zonas de estar y en las zonas de pues baño, cocina y todo, de suelo continuo en microcemento, que tiene la peculiaridad que en esta vivienda se puso suelo radiante y suelo refrescante. Entonces, con el microcemento es un material que funciona perfectamente. Aquí, por ejemplo, si veis esa iluminación que tenemos donde el pasamanos, pues hicimos un foseado, todo enmarcado entero, para meter el pasamanos, que era en forma de U, de L, y en él metimos toda la tira de LED, pues para tener la iluminación ambiental de acceso. Ahí es una pequeña hornacina. El tratamiento, pues como el suelo decimos el microcemento, con ese efecto tan marcadito, lo que intentamos es que el revestimiento, las paredes, esto es lo mismo, es una pintura especial de alta decoración que tiene un efecto seda. Entonces, pues va un poco en acorde con el suelo que iba con el microcemento. Pues el detalle de la escalera, para no poner el típico pasamanos o el cierre en vidrio, pues aquí pusimos las llantas verticales de suelo, arrancaban desde el peldaño de la escalera hasta toda la parte superior. El concepto que os decía, que en toda la vivienda se ha intentado meter esa L o esa U, aquí lo hicimos igual. Si veis al subir las escaleras tienes una franja que hay dos tiras iluminadas y un fondo negro, bueno, azul, pues eso era lo mismo. Se continuaba con la pared y continuaba todo el techo. Era un poco enmarcado para hacer ese efecto. Bueno, en la otra cara justo es el ventanal y en la otra cara bajaba y continuaba la pintura en la misma forma, para simular siempre ese concepto de L. Luego, pues, lo que os explico, que cada cliente es totalmente distinto. Por ejemplo, en esta vivienda utilizamos un tipo de cerámica que, bueno, pues es muy peculiar, es de forma SETI, y es una colección que, bueno, pues que combinada así de zonas muy puntuales, pues es muy llamativa, la verdad. Los suelos, como veis, en el baño también era todo corrido en microcemento, tanto para las duchas como la zona de estancia, del resto del baño. Y pues lo que os explicaba, en este caso se utilizó prácticamente, bueno, toda la grifería de la vivienda en negro y de grifería de pared, que aquí vemos este tipo de baño. Otro de los baños de la vivienda, pues repetimos otra vez todo el microcemento en todas las paredes y las hornacinas, combinados con cerámicas hexagonales, toda la grifería empotrada negra. Y siguiendo el mismo concepto, pero otro baño un poco diferente, aunque seguimos con el mismo tipo de grifería empotrada y todo, continuamos con el microcemento, que es toda la zona blanca que vemos,
y toda la cerámica del frente pues es del Gresite de Isbalit. Nosotros, como os he dicho, somos de Cantabria y lo que intentamos siempre es utilizar productos de nuestra zona, y Isbalit es una de las empresas de Cantabria. Luego, otra obra que hemos hecho y que la verdad que bueno, pues es bastante significativa, porque esta fue hace ya, pues, hace 16, 17 por ahí, y la peculiaridad que tiene es un local comercial. Bueno, en este hicimos una actuación en el edificio entero, pero lo importante es el local comercial, que es las ópticas. Todo el desarrollo de la óptica se hizo en Solid Surface, en Crión. Desde, bueno, la fachada es un material que es un cristal, es cristal y es un cristal, es una piedra cristalizada, no era cristal, era una piedra cristalizada, que hacía un poco el efecto muy satinado del Crión, pero todo el interior lo desarrollamos totalmente en Crión. Si veis, perdón, aquí, por ejemplo, estos son los escaparates donde teníamos, bueno, pues todas las formas, lo mismo, desarrollo completo, diseño completo y único para ellos, de lo que son los expositores, aquí lo vemos. Estos colgaban del techo y todo esto fue bueno, pues un desarrollo y un estudio a ver cómo lo hacíamos con el Solid Surface, pues desde cómo enlazar lo que eran los cuadraditos con el póster vertical y bueno, pues haciendo pruebas con los instaladores, vamos. Hicimos también el desarrollo de todas las mesas, las diseñamos para ellos, vienen con... Siempre hemos combinado en esta local pues el gris marengo, que era bastante oscuro, y el blanco, porque iba combinado también con el suelo, que era bastante destonificado. Entonces, como veis en las mesas, tenían esa forma curvita, que es lo justo para el ordenador, con su soporte en la parte inferior, para meter la CPU nada más, y nada, lo justo para poder tener la atención con el cliente. Y si veis esa parte oscura que aparece en esta curva, lo que intentamos es que en la parte delantera, encajado, y fuese el logotipo de la empresa, que era Ludi. Entonces, como veis, es un local muy, muy estrechito y lo que intentábamos es que tuviese potenciar pues, lo que es el producto en sí, que son las gafas. Entonces, lo que hicimos fue una parte central que estáis viendo ahí con dos zonas curvas. Aunque no se aprecia ahí, lo veremos en otra foto, lo que es donde acabamos con las barras que tienen toda la exposición de las gafas, todo en forma curva, integraba en los cajones donde están el resto de las gafas. Y para poder potenciar toda esa iluminación, pues ese recercado que vemos, todo en forma curva, va retroiluminado entero, toda la anchura entera, retroiluminada para poder proyectar la luz en lo que era la exposición de las gafas. Aquí veis un poco el detalle de eso, que toda esa forma, toda esa U que tenemos bordeando, está iluminado totalmente. Vemos ahí al fondo, aquí a la izquierda, una zona curva que está entera también lo mismo. Eso fue al principio, eran de las pocas obras que habían hecho con el material de Solid Surface de Crión, en curvo, de muy pocos milímetros, un cajón entero iluminado, todo está plagado de LED por dentro y por dentro está cerrado porque es la sala de optometría, donde te gradúan la vista. Entonces es como un óvalo entero, totalmente retroiluminado. La verdad que fue un reto bastante... Bueno, pues lo trabajamos mucho con los transformadores y costó sacarlo adelante, pero bueno, el resultado, ahí veis. Entonces, al ser una óptica y tener que potenciar sobre todo la iluminación de las paredes, de lo que es el producto, pues lo que decidimos es, en el techo, si veis, hay tres luminarias, que eran de 3 diferentes tamaños, desde una pequeñita que teníamos 60 centímetros hasta la más grande, que era 1,20 m más o menos. Y con eso conseguimos tener una iluminación bastante unificada en todo lo que era el local. Bueno, aquí veis lo mismo, lo que os explicaba, no se aprecia, la zona curva de la repisa del mueble. Y lo que os comentaba, en este caso pues se hizo el diseño de todo. Este es el mostrador de caja, que también era totalmente todo a medida y en especial para ellos. Esta es la zona de donde se prueban las lentillas, que es todas las encimeras y todo lo que os decía está hecho en Crión. Puertas de sola techo en vidrio blanco, todo.
hasta el armarito donde guardan todos los papeles de los pedidos y todo también se diseñó nuevo. Otro tipo de actuaciones, que esta es bastante reciente. Bueno, esto es una obra un poco especial porque justo la empezamos, al mes entró la pandemia y tuvimos que parar todo. Entonces fue un proyecto que se estuvo desarrollando y pensando y trabajando mucho, porque esta marca que veis aquí, Quebec, no sé si conocéis en Santander, es de las más características de tortillas, de las más. Entonces, bueno, quería dar un cambio total a la imagen y, bueno, pues potenciar. Este es el que tiene la Plaza de las Cervezas, que es un poco el más significativo que pueda tener en Santander. El local no tenía nada que ver con esto y que llevaba 20 o 30 o 40 años sin tocarse del local que había anteriormente. Y, bueno, pues fue un golpe de romper con lo que había. Tenía un concepto, una marca ya muy definida, con sus 3 colores, que era el rojo, el granate, el verde y el naranja. Y, bueno, romper un poco con todo, mantener esa esencia, pero darle un cambio radical. Y aquí, pues bueno, pues esta fachada, no tengo la foto anterior de cómo era, pues era una fachada con una altura muy pequeñita, y aquí rompimos con todo y hicimos esas 2 puertas, bueno, esas puertas que veis, que en verano se abre totalmente y se queda comunicado en la entrada con por ahí una terraza en la parte fuera. Entonces, bueno, pues a ver, aparte de que es una obra que rompimos con todo y que se cambió el diseño totalmente, tuvo la peculiaridad que tuvimos que parar la mitad de pandemia. Estuvimos trabajando con todo lo que conllevó, pues todos los gremios por separado. Bueno, pues me imagino que a los demás se les ha tocado la época aquella y fue bastante duro. Pero bueno, el resultado al final yo creo que mereció la pena. En este negocio lo que intentábamos era que su potencial, que era la venta de las tortillas, que son sobre todo pinchos, pues mantener esa esencia para delimitar bastante el local y darle un toque totalmente diferente a lo que tenía y muy enfocado a sus necesidades. Entonces lo que hicimos fue un reparto, dar muchísima importancia a la barra, que es una barra bastante amplia, y donde veis esas mamparas que hace de separación, dejar una zona, pues eso, para poderte sentar, que este es uno de los locales pues que se hacen menús y hay menús diarios, y bueno, pues para poder tenerlo un poquitín delimitado. Hicimos, si veis en el suelo, hay una franja que coincide con la entrada principal, que va todo en espiga, y a los laterales, que no se aprecia muy bien por aquí, bueno, no está. Son 2 tiras en cambio de sentido del suelo para marcar esa línea que es la que te invita a ir hasta la barra entera. En cuanto a materiales nuevos y a darle forma y utilizar e innovar, en este caso, por ejemplo, todas las molduras que estáis viendo, todos estos cuadros que veis, o debajo de la barra, o bueno, en otras zonas de cornisas, esas debajo de la encimera de la barra, hay como una zona iluminada, retroiluminada, y llevamos también ese tipo de molduras. Pues bueno, pues esto es una de las empresas que conoceréis, que son las molduras y plafones y todo esto de como resinas que no pesan nada, e intentamos pues eso, utilizar todas las novedades para poderlas implantar en este caso. También las mesas las diseñamos nosotros. Esta es una mesa alta que tiene la bandeja en la parte inferior para poder posar bolsos y bolsas y todos los elementos. Bueno, esto es una vista desde la barra. No sé si se aprecia lo que os comentaba, aquí se ve un poquitín, ¿no? Sí. Si veis a la derecha hay como unas figuras geométricas que son de cerámica. Esta marca tiene 3 colores muy marcados, que era el granate, el naranja y el verde. Pues nosotros lo que intentamos era mantener esa esencia, y en ese grupo de mesas, esas figuras que hacían diferentes cerámicas, las buscamos en los 3 tonos, un poco en los verdes, un poco en los naranjas y un poco en los rojizos. O sea que su esencia de marca la intentamos mantener. Justo lo tapa, pero bueno, en la parte del fondo veis que hay detrás del pilar a derecha e izquierda, hay uno en grises, otro en verdes y otro en naranjas. Aquí volvemos un poco a lo mismo. Hay una empresa de referencia en Cantabria que es Isbalit, la de las cerámicas vitrificadas, y intentamos hacer con sus piezas el anagrama de la empresa. Está ahí el espejo porque esa zona también la hicimos personalizada para él.
Sí que jugamos, pues eso, con techos, había techos con bastante altura, jugamos un poquitín con los tonos oscuros para poder también, al ser un bar, pues quitar un poco esa profundidad y que no pareciese tan alto. Y eso que veis ahí en medio del techo, pues es un elemento que tenía, que lo hemos recuperado, y si veis en el frente, hace la proyección en el círculo, que es donde pues, se proyecta el logotipo, que puede girar y le proyectamos al suelo, pues para hacer un juego de ambiente para el local, intentar aprovechar elementos que él tenía. Aquí veis lo que os decía de los 3 colores que tiene la marca, pues están en las diferentes mesas. Damos mucha importancia pues, a detalles que cuando el tema de la iluminación para nosotros es muy, muy importante, porque igual vas a un bar y te sientas en la mesa y no eres capaz ni de leer la carta porque no tienes luz. Entonces aquí lo que hicimos fue, con la misma luminaria, sacar un punto encima de cada puesto, de cada mesa, para no tener esos problemas. Luego el resto del local, prácticamente al techo, no había nada más que tres tiras lineales muy pequeñitas que habéis visto por aquí. Esas 3 tiras nada más arriba, y el resto es puntual en cada zona de mesa. Por la importancia que damos de que, aparte de que tienes que estar cómodo y confortable, tienes que tener buena visibilidad. Bueno, detalles que pues esa celosía y ese separador, pues lo mismo, le hicimos una cosa un poco exclusiva para él. Es en madera y por la parte de adelante llevábamos un tipo de cuerdas para separar los 2 ambientes, y bueno, pues toda la iluminación que iba empotrada en la parte superior, para dar un poquitín más de separación entre ambos espacios. Sí que metimos también vegetal, bastante vegetal en esta obra. Y da la casualidad que la marca un poco que tiene esta empresa es la historia de un sueño, porque efectivamente esta empresa nació de un pequeño local en el que empezaron con las tortillas y se ha convertido ya en una referencia en Santander, y es la historia de su sueño, que es un poco la seña nuestra que hacemos realidad los sueños de nuestros clientes. Cuando ellos vienen y nos presentan y nos quieren explicar lo que quieren desarrollar, pues traducir un poco su proyecto para poderlo hacer realidad. Otra de las cosas que intentamos hacer con cada cliente es que siempre, si hay una reforma parcial o integral o un local comercial, darle un toque diferenciado. En este caso, por ejemplo, es una vivienda, se hizo una reforma parcial, fue sobre todo la entrada, la cocina y lo que era el salón, y el resto de estancias se hizo una actuación muy puntual. Y aquí pues le diseñamos el mueble de televisión, el mueble de la cómoda, bueno, pues un poquitín el aparador, y fue todo un diseño pues eso, especial para ellos. Como teníamos la cocina integrada al salón y justamente era en la entrada, para poder marcarlas y hacer ese cambio, antes había un tabique ahí que era el que te hacía la delimitación de la entrada, pues aquí lo que le compusimos fue esa parte de ahí, que son muebles de la cocina, continuarles con esa forma curva, sacando esa lengua que daba hasta casi parte del salón. Y bueno, pues es un plafón de 1,20 m por 60 de iluminación, que es una fuente importante, y ahí no ha tenido que poner más casi para el resto de la cocina. Queda integrada en la vivienda, pero la verdad que bueno, pues queda un poquitín diferenciada y separada del resto. Esto es un baño muy chiquitín, y lo que intentamos fue pues darle a través de la cerámica, nos gusta pues eso, dar todas las innovaciones que hay. Estas me imagino que lo conoceréis, de una de las marcas de cerámica que sacó esta forma de las hojas y este diseño, y bueno, pues lo implantamos en la pared en una lámina que continuamos con el suelo. Otro detalle que hemos metido en otra obra totalmente distinta, pues lo mismo, tenía una pared de un baño que no quería tirarla, no le gustaba, pues hemos aplicado una especie de microcemento sin llegarse y le hemos estampado esa estela. Bueno, pues veis la línea de metal que tenía, que era lo que tenía anteriormente, la mantuvimos para hacer esa delimitación. Son toques que al final siempre intentamos darle algo especial a cada cliente, dentro de las posibilidades de cada uno, y bueno, pues hacerle destacar un poquito. Esta es otra vivienda, es una reforma también parcial,
hicimos la integración de la entrada con el salón y todo, y jugamos un poquitín también con ese volumen de marcar, o sea, que esté enmarcado pero que esté abierto al espacio. Y volamos un falso techo, metimos una retroiluminación para separar un poco las zonas y bajar un poquitín esa zona. Y como veis, papel utilizado en ambos lados, pues para delimitar ese arco como si fuese el paso al salón. Bueno, pues son detallitos que nos gusta separar mucho, pues para que el cliente vea que está adentro y manteniendo todo su mobiliario y todo lo que tenía anteriormente. Otro tipo de obra, que también es bastante reciente, esto es una asesoría y bueno, pues lo que querían era, se cambiaron de oficinas, adaptar un par de despachos y una zona abierta. Entonces, bueno, no tenían ninguna marca de identidad, eran dos empresas separadas, o sea, dos empresas que trabajaban juntos, pero dos empresas distintas, y aquí les hicimos un poco una marca nueva de identidad, con todas estas líneas que se repetían tanto desde el primer vinilo de la entrada, que se ve ahí al fondo, los despachos con todo el cierre, la pared de entera del pasillo lo pintamos, o sea, una zona está con vinilo y en la otra zona está con pintura. Bueno, pues detalles de líneas muy cálidas en tonos grises y bueno, pues suelos en moquetas para el tránsito público de oficina, sí. Bueno, otro detalle de otra obra un poco así más peculiar es, esto es una inmobiliaria. Si estáis viendo, ese ancho de puerta es el ancho del local, no tiene más. Y aquí potenciamos mucho, tenía mucha altura también, y potenciamos con una luminaria, que la conoceréis, una luminaria de Vivia, la Meva, que es como una escultura. Entonces le dimos la máxima importancia a esta zona del techo para que, bueno, potenciase un poco todo el espacio. Todo el suelo es también microcemento, que va en media caña por la zona de la derecha para continuarlo por la pared, y sin embargo en la izquierda, aunque no se aprecia mucho, pero utilizamos una pintura también de alta decoración, que es con efectos pues metalizados, bueno, allí se ve la Meva, metalizados y combinados con tiras en pintura, efecto acero. Aquí vemos el de luminaria. Y luego, por ejemplo, pues para la zona donde iba el rack, el cuadro eléctrico y todas las instalaciones de la oficina, y era el fondo del local, pues metimos todo un frente de vidrio rojo y la puerta corredera para ocultar todo el tema técnico, vamos. Ahí veis a la izquierda el tipo de textura de la pared. Y lo que estamos viendo en primera, que se veía por la fachada, en zonas utilizamos acero cortén, pero en otras es pintura lo que hay. Toda la zona del zaguán de la entrada es todo pintura, efecto acero cortén. Sí que nos gusta también emplear muchísimo papeles, pero también técnicas decorativas lo más novedosas posibles. Lo que hemos visto de la estela es muy reciente, es del año pasado. Este tema de lo que vimos antes en la vivienda unifamiliar, que era el tipo textura de efecto seda, pues es otro acabado también de alta decoración. Bueno, pues siempre nos gusta meter un poquito para diferenciar. Esto, por ejemplo, es una reforma también bastante reciente, que es integral de un piso en Santander, y es pues totalmente clásico, o sea, no tiene nada que ver con el concepto más moderno. Bueno, pues es una vivienda bastante clásica, suelo de madera con formas geométricas, todo moldurado entero. Y aquí es donde os decía que no utilizamos escayola ni nada, que utilizamos todos estos productos de resinas que son bastante ligeros. Vidrios estampados en color verde, bueno, pues el efecto clásico de una vivienda. Esto, por ejemplo, pues tuvimos la oportunidad de hacer una zona de lavado totalmente independiente de la cocina. Y bueno, pues tiene todos los armarios de ropa blanca y toda la zona de lavado, lavadoras y fregado. Y esto, bueno, pues es una cocina que aquí hicimos lo mismo, inspirados en que fuese una zona muy clásica, todo el tema de molduras, y la parte superior que queríamos haber puesto papel, encontramos una cerámica y es cerámica. Es una cerámica que tiene efecto, le tocas y tiene un efecto papel, vamos. Aquí, como veis, la zona iluminada es la zona de despensa y la otra es la zona de lavado que hemos visto. La verdad que es una cocina muy amplia. Aquí hicimos una peculiaridad
que el fregadero es un bloque macizo de piedra con un cantero que nos hizo el fregadero. Pues siempre que hay oportunidad intentamos meter algo muy, muy destacado. Y en este caso pues fue el fregadero. También tenía una peculiaridad esta vivienda, que era un primer piso y tenía 2 patios en cada lado. Pues bueno, para no tener esa vista que parece que estás dentro del patio normal de una comunidad, si veis en la foto de aquí de la izquierda se ven como unos bambús, y eso es, bueno, os explico los baños, también cerámicas un poco más clásicas, conceptos clásicos. Y aquí este es el patio de la comunidad. Lo que hicimos es hacer esas celosías también pues un poco en forja antigua, hacer unas lamas verticales para que tapasen un poquitín la vista del vecino, que no veas la ropa y no veas al vecino cuando estás ahí en tu casa, y bueno, pues un pequeño arcón para guardar cosas normales de casa. Entonces, bueno, la sensación era que tiene un baño que abres la ventana y tienes como un jardín, y tienes una zona de terracita por fuera, siendo un patio sin más. Bueno, pues esto es un poquitín, a grandes rasgos, de las últimas obras un poco más significativas que hemos desarrollado, y bueno, pues para que veáis un poco las diferencias de clientes y de todo. No sé si queréis preguntar alguna cosa o queréis saber alguna pregunta o algo. Bueno, pues eso es un poco el desarrollo de lo que es mi estudio y lo que estamos trabajando. Aparte de eso, bueno, sigo. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, sí. Ya me he imaginado que erais. Estamos aquí de una escuela de diseño de Madrid, que es Arte 10. Ajá. Y nos gustaría saber qué estudiaste y si les puedes dar algún consejo pues ahora a los ya futuros profesionales. Viene la parte, esa es mi parte profesional, y ahora viene la siguiente parte. Estáis viendo aquí que esto es CODIZCAN, es el Colegio Oficial de Diseñadores de Interior y Decoradores de Cantabria. Yo desde el año 2014 soy la decana del colegio, y aparte de eso soy la secretaria general del Consejo General de Colegios Oficiales. Entonces, buena oportunidad para vosotros para explicaros que efectivamente, cuando he empezado os he contado que yo hice los estudios de diseño de interiores, de decoración. En el año que yo lo hice, bueno, era el plan del 63, que eran los de especialidad de decoración. No, yo hice 4 años con la reválida que tuve que hacer, pues bueno, en mi época yo estudié en Santander y luego tuve que hacer la reválida, lo que era el proyecto final en Oviedo, que era la escuela que dependíamos, la oficial. Entonces me imagino que vosotros, pues, no sé cuántos años hacéis, 4, estáis haciendo grado. No, esta escuela es de ciclos superiores, hace 2 años y medio. Ajá. 2 años para el proyecto final, y hay otra escuela, bueno, que es la otra. O sea, esto es lo que sería, exacto, el ciclo formativo, y lo otro ya es el grado. Pues lo recomendable, que si podéis, que continuéis y que intentéis ir al grado, a tener el grado de diseño de interiores. ¿Por qué? Porque bueno, al final es el que te da toda la capacidad para poder, todas las atribuciones y todo, para poder ejercer como decorador. Las dudas que hay siempre, si es obligatorio o no es obligatorio. Sí es obligatorio estar colegiado, porque nuestra profesión, nuestros estudios están reglados, son homologados y son colegiables. Luego lo importante es, nosotros lo que estamos haciendo desde todos los colegios, pues ir a las escuelas, contaros lo que es el colegio, cómo funciona, para intentar que podáis, incluso nosotros en Cantabria, precolegiamos a los estudiantes. Que vosotros, habría que ponerse en contacto la escuela, el Colegio de Madrid, para que en la medida que sea posible, pues eso, que podáis precolegiaros, formar parte ya del colegio y enteraros para qué está el colegio, para qué os podemos formar. O sea, nosotros lo que hacemos en los colegios es formación continua, visitas a fábricas, visitas a charlas técnicas, o sea, todo lo que se puede hacer. Que es lo que hacemos con los estudiantes, que puedan participar en parte de esas actuaciones y que vayáis viendo cómo funciona un colegio y cómo funciona cuando vosotros terminéis y empecéis en la vida laboral. Perdona, porque me preguntabas que sus estudios y que después que... Consejos, que intentasen ya ponerse en contacto con el colegio, o que ya hablamos con el colegio para que se pongan en contacto, y que ya vais viendo cómo se funciona en el mundo real, porque efectivamente ahora estáis estudiando y cuando acabéis no va a tener nada que ver con la vida real.
Si podéis empezar a hacer prácticas o colaborar con otros decoradores, otros diseñadores, pues también es una buena manera de poder empezar y poder estar en contacto ya con gente profesional para poder desenvolveros un poquito. Que vayáis a todas las ferias que podáis, que estudiéis todo lo que podáis y que os forméis lo máximo posible siempre. Bueno, el motivo de que este año esté aquí dando esta charla es porque el año pasado, con motivo de que el Consejo General tiene un convenio con IFEMA, con Intergif, todos los años en la edición de septiembre tenemos un espacio que se llama Espacio en Obras, y lo que se hace es que dentro del Consejo escogemos a una persona. El año pasado me seleccionaron a mí para que en 25 metros más o menos, contando con todas las empresas que están en la feria, escojamos pues una temática. Yo el año pasado cogí, ahí pone reencontrándonos con nuestro hogar, porque fue después de acabar la pandemia, fue la de la primera edición que se hizo después de toda la pandemia, y era un poco la inspiración de que hemos estado encerrados en casa, y cuando hemos estado en casa hemos visto pues deficiencias que podamos tener. Por eso en estos momentos sí que hay bastante movimiento y trabajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está encerrado en casa, ha visto qué problemas ha tenido, que si puedo adaptar mejor el baño, si puedo modificar el salón. Entonces, pues bueno, todo eso nos ha hecho pensar a todos. Hemos necesitado un espacio para hacer teletrabajo, muy importante, para no interferir en la vida familiar. Entonces, bueno, pues quise inspirarme un poquitín en eso y hice ese espacio conformado. Esto se hizo gracias a eso, al convenio que hay con el Consejo. Luego, lo importante de formar parte, que muchas veces es para qué me vale un colegio profesional, pues es para estas cosas, para que te pueda impulsar y te pueda ayudar y potenciar en temas de este estilo. Os voy a pasar un poquitín rápido el concepto que fue el año pasado el Espacio en Obras, porque ya que estamos, pues para aprovechar y contarlo, si no lo pudisteis ver. Ese espacio de 25 metros cuadrados, y lo que intenté fue recrear una vivienda. La parte que veis a la derecha del todo es como si fuese la terraza y la zona de estar. Esa separación central era a un lado, ya al interior de la vivienda, que teníamos una zona como de recepción, o sea, cuando entras en tu casa al distribuidor, una consolita, y tenías ahí un espacio de lectura con, bueno, pues más tranquilo. Y a la izquierda pues era lo que es el típico salón en casa, que tienes la mesa de comedor y todo, y un pequeño espacio para poder hacer el teletrabajo. Esto hay que considerar que estábamos en 25 metros, que no entraba todo, pero bueno, que lleva a su escala, pues es lo que tenemos todos en casa al final. Lo importante, bueno, lo bueno que fue esta edición anterior es que conseguí que 21 empresas quisiesen colaborar en el proyecto. Uno de los elementos importantes que nos gustan las obras, aparte de que veamos y estudiemos mucho la iluminación, que es muy, muy importante tanto en viviendas como en locales, es el olor, la esencia que tiene cada obra. Y en este caso utilicé esta empresa para la zona de fuera, que utilizamos pues un jardín vertical ahí en la entrada, una zona de terracita, de estar, darles ambientes de perfumes. Y bueno, pues ahí estaba muy inspirado en el musgo, en el sabor, en el olor a verde de la tierra de Cantabria, y por eso lo incluimos también. Bueno, actuaron todas estas empresas: Artesanía Parras, Artelier, Valcosta, todo elementos de decoración, Belda, Vermatain, que son estos relojes, Brooks, Cristina Pallarol, Ecogarden. A ver si va pasando. Vale, Garpe, Guadarte, Ibut, que son estos cuadros que hacen impresionantes, Imori, Isidore Leroy, que son papeles magníficos, Item, y luego el tema de iluminación estaba Lámpara Silvio, Cinder, que fue el jardín vertical, más iluminación de Somples, tapizados Doñana, Vical, Vical, VP, todo elementos decorativos. Y aquí os voy a poner un poquitín el vídeo, que no sé si... para que veáis un poco el espacio, y así con eso... No sé cómo pasó.
Espera, pruebo a ver un segundo y lo pruebo desde aquí, si no. Pues no sé, antes sí, pero igual desde aquí, ¿no? No sé. Bueno. No sé. Porque se ve la presentación, ¿no? Como... Tiene dos presentaciones. A ver si se le va a ver. Bueno, no sé cómo ponerlo ahora en grande, pero por lo menos lo vemos. Veis la zona de fuera, que es la zona como más clásica, la parte del jardín vertical, y la otra muy moderna, que era un sofá hecho en grafiti. Esto es lo que os comentaba de la zona interior, que sería la zona de comedor, sofá, salón, y ese pequeño escritorio pues para utilizar el teletrabajo que hemos tenido y seguimos muchos empleando. El tema de papel, lo que os comentaba antes, a nosotros nos gusta mucho ya no solo utilizar las técnicas decorativas más avanzadas que tengamos, y utilizar bastante papel también. Eso simulaba un poquitín lo que sería todo un ventanal en las viviendas, porque ahora sobre todo se nota en las reformas o cuando la gente pues en viviendas unifamiliares o obra nueva lo que quiere y lo que está buscando es terraza y ventanales grandes, todo lo más grande que se pueda. Aquí lo que quería simular era que teníamos un mirador con toda una zona de cristalera para toda la claridad pues toda la luz que está demandando la gente. Sí que hemos notado pues eso, que a raíz de la pandemia efectivamente la gente quiere jardín, terraza, aunque sea 2 metros cuadrados, buscar espacios que tengan mucha claridad, ventanales para, bueno, por si toca otra encerrona, pues que tengamos y podamos respirar un poquito. Y esa otra zona que veis ahí a la izquierda, pues era eso, un poco la recepción de la casa, donde dejas en tu distribuidor, dejas tus cosas al entrar. Ahora a ver si se ve por el otro lado. Ese mural que se ve ahí de la luna, pues es también de la empresa Isidore Leroy, de los papeles pintados, es un mural que es bastante espectacular. Sería la zona de entrada de la vivienda. Y la zona de terraza, que es la zona más clásica a este lado. Eso la verdad que es un sofá hecho por un grafitero y es con resinas. Es como si fuese un tubo de grafiti. Bueno, pues esto es un poquitín todo. No sé si queréis alguna pregunta o queréis una consulta o algo, y bueno, pues he intentado explicaros un poco cómo funciona nuestro estudio y las obras un poco más significativas que hemos hecho, ¿vale? Dar las gracias a IFEMA una vez más y a Intergif por dar esta oportunidad de estar aquí, y nada, ahí tenéis mis datos por si necesitáis alguna cosa. Muchas gracias.